Hace 16 años conocimos a Leonardo, un hombre con un dolor inmenso en su corazón y una tenacidad impresionante. Desde la muerte de su hijo Paul, no ha dejado un solo día de exigir justicia, en un camino que ha tenido de todo, impotencia y decepción, pero también el apoyo de muchas personas que, como el cineasta David Lazo, se conmovieron con su historia y se involucraron de distintas maneras en su lucha. En un documental cuya realización tomó más de una década, él intenta que no se olvide el caso Guañuna. Ocupación: oficial de policía. Así es como encontraron a Paul Guañuna, un joven de 17 años de edad, quien se encontraba en la profundidad de esta quebrada en la parroquia de Zambisa. Cuéntenos lo que sepan respecto a este caso con todos los detalles. ¡Policía Nacional! ¡Policía Criminal! ¡Policía Nacional! ¡Policía! Paul Guañuna es un símbolo de libertad, loco, de lucha, porque el papá se paró aquí y vino a hacer full marchas. ¡Justicia, Paul! Nos dicen los tratados internacionales, protección al menor. ¿Dónde estuvo esa protección? Se dice que recordar es volver a vivir, pero en el caso de Leonardo Guañuna, volver al 6 de enero de 2007 es enfrentar el dolor y la indignación de haber encontrado a su hijo sin vida en el fondo de la quebrada de Zambisa, en Quito. Ese día decidió que la muerte del joven de apenas 17 años no quedaría en la impunidad. Al momento que suscitó estas cosas era como si me desprendieran o me arrancaran parte de mi vida. Yo me ponía a hacer esta idea de que yo en calidad de hombre como varón sentía este dolor y yo no me imaginaba cómo podría sentir mi esposa como madre. En su memoria ha grabado cada detalle, los últimos momentos junto a Paul, el nombre completo de los policías implicados, los años que ha pasado en fiscalía, juzgados y lugares en los que ha recabado información. Nada quedó en el olvido. Este es el cuaderno que cogí de mi hijo Paul Alejandro Guañuna Sanguña, que estaba estudiando el 5º año de mecánica industrial. Por ejemplo, usted puede observar qué ordenado que era y bien dedicado al estudio. Pero luego se convirtieron en una bitácora en donde usted iba guardando toda la información que iba recabando a lo largo de todo este tiempo. Aquí dice, por ejemplo, domingo 7 de enero del 2007. Momentos de inmenso dolor y amargura invaden mi alma. Al recordar aquel día tan trágico, al llegar al puente de Zambisa tuve que bajar, bordeando las inmensas estructuras metálicas al fondo de la quebrada para vivir un drama tan único y lamentable. Mi hijo Paul Alejandro Guañuna Sanguña, el doctorcito centralino, jovial, deportista y alegre, estaba muerto. En esta historia hay un protagonista más. David Lazo es cineasta y ha registrado durante los últimos 13 años la lucha incansable de Leonardo para que se haga justicia. Este año estrenó su documental Guañuna. En el 2009 más o menos y vi que había muchos estudiantes del Colegio Central Técnico que salían a protestar y yo estudié en ese colegio y vi que era el asesinato de un chico que estudiaba ahí. Entonces eso ya de plano me ponía como en escena porque decía podría haber sido yo. Entonces empecé a agarrar mi cámara y de ahí conocí a don Leonardo. Han pasado 13 años difíciles porque no solo es para conseguir financiamiento, sino también por la complejidad del caso, porque yo no quería de alguna manera hacer una película de buenos y malos, de víctimas y verdugos, sino yo creo que es un problema mucho más complejo, pero a la vez tocaba historizar técnicamente, periodísticamente lo que pasó con el caso y además darle una mirada cinematográfica. Era un sábado cuando todo ocurrió. Paul salió de su casa para asistir a un evento deportivo. En la noche, junto a 2 amigos, decidieron escribir en una pared con un marcador la palabra mapas. En ese momento apareció un patrullero. El patrullero era el PWA 013 y ellos siempre aducían de que
los muchachos eran miembros de alguna banda porque les preguntaban quién es el jefe de la banda. Imagínense si los jóvenes, Paul era un estudiante de 5º año de mecánica industrial del Instituto Tecnológico Superior Central Técnico. Él no era ningún bandido ni tampoco ningún maleante. Según la primera autopsia, se trataba de un suicidio y las heridas en la cabeza fueron producto de la caída a la quebrada de 40 metros de profundidad. Sin embargo, Leonardo y varios especialistas dudaban de esta versión. Cuando vinieron los bomberos a hacer el levantamiento del cadáver, uno de los bomberos manifestaba la posición ilógica del cadáver, que cuando una persona cae de una altura siempre tiene tendencia a destrozarse y también a estar boca abajo. Y él estaba a lo contrario, cuando yo lo encontré estaba con las piernitas abiertas y las manos abiertas. La manito derecha tenía como apagones de cigarrillos, señal de tortura, la izquierda no tenía nada. Los peritos que bajaron a hacer la reconstrucción de los hechos igual manifiestan de que era imposible la caída porque en ese tiempo el puente tiene guardavías. Y entonces todas estas conjeturas a mí me dieron la fortaleza, dije que no, hoy es el momento para seguir luchando y descubrir que estos miserables que causaron este asesinato a mi hijo no iban a quedar así. Este caso hubiera quedado como una muerte más, de no ser porque había un testigo, un amigo de Paul que tenía 14 años y que vio cómo se llevaban al joven en el patrullero. El adolescente de 14 años se quedó frío porque vio las luces del patrullero, los policías bajan y los otros 2 chicos salen corriendo, pero este chico, que es el testigo, se queda paralizado y a él le cae a quiños del policía. Luego le rocía gas ya en el interior del patrullero, le roban, le quitan el celular, le quitan la billetera y en cambio los otros 2 chicos que corrieron, el uno es Paul, que se esconde en un pasaje del barrio. Yo entrevisté a los vecinos del barrio y dicen, sí, yo le encontré. Pero yo salgo de mi casa, le veo a un chico que está con miedo y que está escondido y le digo que se vaya. Y ahí le atrapan a Paul. Y el tercer chico sí salió corriendo. Al chico que se quedó quieto le sueltan en el puente de San Visa. El carro ni siquiera frenó, el carro estaba andando y le botan. Un carro estaba bajando a toda velocidad. Y nos preguntaban que cómo nos llamábamos y dónde vivíamos. Y yo estaba contestando y Paul ya no contestaba nada. Y seguíamos bajando y me botaron acá. Y el policía cogió rumbo como irse al Inca. Y yo ya bajé abajo a avisarles a mis amigos y al siguiente día me enteré que estaba botado abajo del puente. Dejando de lado el dolor, Leonardo junto a su familia iniciaron una batalla para que se conociera la verdad. Pese a que las investigaciones habían determinado la responsabilidad de los 3 policías y un juez dictaminó una sentencia de 20 años de reclusión por el delito de asesinato en contra de Paul, en un nuevo proceso la condena se redujo y así, nuevamente los Guañuna temían que no habría justicia para su hijo. Le bajan a 9 años como homicidio preterintencional. Imagínense, para nosotros fue una cosa completamente horrorosa y dura, porque ya estaba la sentencia de 20 años por el Tribunal Cuarto de lo Penal. Con los 9 años ellos se acogieron al 2x1, no cumplieron ni 3 años y medio, salieron libres. Es un dolor completamente profundo para uno, luego de haber tenido tanta garantía, tanto respaldo de la Presidencia de la República, de la Comisión de Derechos Humanos a nivel internacional. Mientras no haya una sanción ejemplarizadora, nunca va a cambiar el sistema de justicia ni la acción de la policía en nuestro país. A eso es lo que me voy. David nos cuenta que a lo largo de los 13 años que duró la realización de su documental, ninguno de los policías quiso dar su versión de lo que sucedió esa noche. Durante todos estos años, David ha sido testigo de la tenacidad de Leonardo, quien nunca se dio por vencido y pese a las limitaciones económicas, afrontó los complejos procesos judiciales. Esta sentencia era icónica, porque primero era una familia popular, es decir, no es que tenía dinero para contratar bufetes de abogados, y la lucha de don Leonardo era ejemplar. Honrar la memoria de Paul, y para eso también me parece que es súper necesario la verdad,
todos los casos de las desapariciones, de los asesinatos por parte del Estado. Yo creo que todo esto siempre queda en la impunidad, pero esta familia tuvo como mucho coraje para poder luchar ante el sistema judicial, el sistema policial y ante el Estado en sí. Logró crear una comunidad más amplia en Quito, en donde se sentían identificados muchos actores sociales, entre ellos las tribus urbanas, los jóvenes rockeros, punqueros, hip hoperos, que pasaban por cosas parecidas. Y esto no solo pasó con los jóvenes, sino que pasó con muchos otros actores, editorialistas, líderes de opinión, gestores culturales, o sea, gente que de alguna manera veía la injusticia que vivía esta familia y se solidarizó. Eso me parece muy importante rescatar, porque creo que no estamos solos. Pese a que en esta historia la justicia ecuatoriana no logró que los implicados cumplan la primera sentencia de 20 años que se les impuso, el documental Guañuna plantea que en la memoria colectiva la muerte de Paul no quedará en el olvido como ha sucedido en otros casos. Para hacer justicia se necesitan 4 elementos, mínimamente, ¿no? La verdad, que alguien te cuente exactamente, así sea doloroso, es necesaria crear una memoria, porque el olvido es también una forma política de impunidad. Es necesario justicia porque obviamente es necesario hacerse responsable de tus actos. Es necesario la reparación, pero la reparación no solo es económica, sino es una reparación simbólica también. A pesar de que fueron sentenciados y fueron encontrados culpables, la institución policial nunca reconoció el grado de responsabilidad de 3 de sus operarios en ejecución, porque estaban en horario activo. Y la no repetición que se necesita cambiar a nivel de la sociedad para que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? Y tampoco ha cambiado nada, ¿no? Dentro de la institución policial, ¿cuáles han sido los cambios estructurales que tienen en relación al tratamiento con jóvenes y adolescentes, más aún de sectores populares? Mientras el mundo continuó, ese 6 de enero de 2007 marcó a Leonardo para siempre. Solo el recuerdo de su hijo lo impulsa para continuar. Es un dolor que esto se terminará hasta el último día que yo vaya a mi tumba. Se acabará esto. Pero un hijo es un hijo y pienso que no es fácil olvidarle ni tampoco sobreponerse a este problema.